Hola, buenas, soy Mauricio Burquart. Hoy vamos a resolver la actividad 3 de la unidad 2. Pasemos juntos a leerla. Actividad 3. La encuesta permanente de hogares ha permitido revelar información respecto de múltiples aspectos económicos y sociales de los habitantes del país. Considerando una porción reducida de esa información para fines meramente didácticos, supongamos que AFIP pretende analizar los salarios de trabajadores por tipo de actividad. Tomando las categorías patrono, empleador y cuenta propia, los valores registrados por una muestra de individuos en categoría patrono, empleador y cuenta propia son: recordemos también que en la encuesta permanente de hogares se registra el sueldo de cada jefe de hogar, considerando como tal el ingreso mensual, y por otra parte se consulta al individuo la categoría ocupacional a la que pertenece, es decir, patrono o empleador, empleado en relación de dependencia, cuenta propia, etc. En la tabla 3 se presentan los sueldos de los entrevistados con categorías patrón y cuenta propia. Aquí mismo podemos ver la tabla. ¿Usted qué? Indique la cantidad de personas que forman cada categoría, calcule el monto total de sueldo para cada categoría e interprete el valor, calcule el promedio de cada categoría, interprete y compare ambas categorías. Se conoce que el índice de inflación para el último trimestre es de 0,20, lo que provoca una pérdida en el poder adquisitivo. Calcule el sueldo promedio con efecto inflacionario, aplique propiedades. Suponga que se incrementa el sueldo en 50 pesos para cada persona en cada categoría. Calcule el sueldo promedio de cada categoría después de este incremento, aplicando propiedades. Considere que, además de incrementar el sueldo en 50 pesos, se incremente un 18%. Calcule el sueldo promedio de cada categoría después de ambos incrementos, aplicando propiedades. Y por último dice calcule el sueldo promedio total, es decir, el de ambas categorías, e indique si es muy diferente de los valores calculados en el ítem C, aplique propiedades. Entonces, en la primera consigna nos pedía que contáramos la cantidad de personas que forman cada categoría. Bien, veamos que en patrón y empleado, para esta tabla tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, n sub p es 9. Si trabajamos con algún soft, podríamos pedir que nos haga la cuenta automáticamente. En Excel sería la función contar, o en cualquier otro soft también nos podría dar la cantidad de datos que vamos a tomar. Veamos ahora para cuenta propia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Siguiendo con las consignas, la segunda consigna nos pedía que calculemos el monto total de los sueldos para cada categoría e interpretemos el valor. Bien, simplemente vamos a tener que hacer la suma de los sueldos que tenemos para cada categoría. La suma para patrón es de 11.520. Y la suma para los cuentapropistas, para los 21 cuentapropistas que tenemos acá, que también vamos a sumar estos 21 datos, nos da 15.480. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder decir a primera medida? Que obviamente los cuentapropistas en conjunto ganan más que los patronos empleadores, pero tengamos en cuenta que tenemos 21 cuentapropistas contra 9 patrones o empleadores. Entonces, vemos que el total es mayor, pero ahora vamos a poder compararlo un poquito mejor cuando calculemos la media, que es lo que nos pide el inciso C. El inciso C nos pide que calculemos la media para cada categoría. ¿Cómo calculamos la media? La media es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Entonces acá vamos a aplicarlo esto para patrón, que va a ser la media de patrón o empleador, 11.520 dividido en 9. Por lo tanto, la media para patrón simplemente lo que tenemos que hacer es dividir, y eso nos va a dar 1.280 pesos para cada patrón o empleado. Hacemos lo mismo para los cuentapropistas. Entonces diremos que la media para los cuentapropistas va a ser la suma de cada uno de los ingresos percibidos por cada uno de ellos
dividido la cantidad de gente que hemos tomado de esas encuestas. Por lo tanto, vamos a tener 15.480 dividido en estos 21. Y el promedio nos va a dar un número que es 737 pesos con 14 centavos. Repasemos las consignas que nos quedaban. Nos pedían que, conociendo el índice de inflación para el último trimestre que era de 0,20, eso provoca una pérdida en el poder adquisitivo, calculemos el sueldo promedio con efecto inflacionario, que supongamos que se incremente el sueldo en 50 pesos, que volvamos a calcular el sueldo promedio de cada categoría, que consideremos además del incremento en 50 pesos, un incremento en un 18%, calculando nuevamente los sueldos promedios, y calculemos el sueldo promedio total, es decir, el de ambas categorías, e indique si es muy diferente de los valores calculados en el ítem C. Bien, para resolver los siguientes incisos, vamos a recordar algunas propiedades. La media de la suma de variables es igual a la suma de las medias. La media de una constante es igual a la constante. La media del producto entre una constante y una variable es igual a la constante por la media de la variable. Y cuando tengamos varios subgrupos, la media total es la sumatoria de la media multiplicada por cada cantidad de datos que tenemos en esa submuestra, sumando todas esas porciones, y lo vamos a dividir por la suma total de submuestras, que sería el total de la muestra. Recordemos que para el ejercicio teníamos que la media de patronos empleadores era de 1280 y la media de cuentapropistas era de 737,14. Resolvamos entonces el inciso D, que nos había pedido que tengamos en cuenta una inflación del 20%. Para ello lo primero que vamos a definir es la nueva variable. Nosotros, ¿qué sabemos? Que la variable que vamos a tener en cuenta ahora es lo que recibíamos menos un 20% de lo que recibíamos en términos reales. Por lo tanto, si acá saco factor común, me queda x por 1 menos 0,20. Y me queda que mi nueva variable es 0,80 por x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicando la propiedad, la media de esta nueva variable es igual a la media de 0,80 por x. Entonces, esto me va a dar igual a la media de la constante, 0,8, por la media de la variable. La media de la variable yo ya las conozco. Para una de ellas es 1280 y para la otra es 737,14. Lo que tengo que hacer ahora es, voy a multiplicar cada uno de estos valores por 0,80. Entonces, la nueva media de los patrones va a ser anterior. Acá déjenme corregir, vamos a poner la media de los X de los patrones. Eso me va a dar 1024. Y la nueva media para los cuentapropistas va a ser 0,80 por 737,14. Eso nos va a dar 589,71. Bien. El inciso E nos pedía que calculemos las medias con un incremento de 50 pesos para cada uno de los trabajadores. Entonces vamos a decir que la nueva variable es 50 más lo que cobraban. Si ahora le aplico las propiedades, la media de I sub E, que le hemos llamado I sub E a esta variable, va a ser igual a la media de 50 más X. Ahora la media de la suma, dijimos que era igual a la suma de las medias, por lo tanto voy a tener la media de 50 más la media de X, y dijimos que la media de una constante era igual a la constante, entonces me va a quedar formulado así para poder hacer el cálculo.
lo que voy a tener que hacer es sumarle a cada una de las medias 50 pesos. Bien, entonces, en este inciso E, para terminar, lo que vamos a hacer es sumarle 50 a cada una de las medias que teníamos antes, y vamos a decir que la nueva media para los patrones va a ser de 1330 y la media para los cuentapropistas va a ser 787,14. Bien, pasemos al inciso F. En el inciso F nos pedía que, aparte de aumentar en 50 pesos, tuviéramos en cuenta un incremento de 18% en los salarios. Por lo tanto, vamos a decir que la nueva variable va a estar formada por los 50 pesos más un incremento del 18%. Si tratamos de pensar en lo que hicimos acá, que esta fue una disminución y nos llevó a la unidad quitarle el 20%, entonces acá a la unidad le vamos a sumar 18% y esta va a ser mi nueva variable. Si le aplico las propiedades, la media de I sub F va a ser la media de 50 más 1,18 de X. La suma me lo separa en dos medias. Y lo que voy a tener que hacer ahora es la media de la constante, dijimos que era la constante, y la media de una constante por una variable me quedaba en la constante por la media de la variable. Lo que vamos a hacer ahora es, a las medias que teníamos previamente, vamos a multiplicarlas por 1,18 y luego le vamos a adicionar 50 pesos. Recordemos que las medias eran 1280 y 737,14. Entonces, cuando reemplacemos acá por 1280, multipliquemos por 1,18 y le sumemos 50, eso lo pueden ir haciendo si tienen una calculadora a mano, vamos a ver que les va a quedar la media para los patrones o empleadores para el inciso F de 1.560 pesos. Y la media para los cuentapropistas, haciendo el mismo proceso, vamos a poner 737,14, multiplicaremos por 1,18 y vamos a agregarle 50. De no equivocarme, esto nos va a dar 919,83. Y no deberíamos equivocarnos porque nosotros previamente calculamos todo esto. Bueno, ahora nos faltaría resolver el inciso G, que nos pedía que calculemos la media total para todas las personas juntas, para toda esta muestra, como si fuera una sola muestra. Como les había dicho recién, lo que hacemos es sumamos las medias multiplicadas por la cantidad de elementos de cada submuestra, que en definitiva eso no es ninguna otra cosa más que sumar los subtotales de cada submuestra. Entonces, en este caso diríamos que sería la media de patrón por la cantidad de patrones o empleadores, más la media de cuentapropistas por la cantidad de cuentapropistas que haya, dividido la suma entre patrones y empleadores más cuentapropistas. Ahora, este producto no es otra cosa más que lo que recibieron aquellos 9 patrones que teníamos. Tenemos 1280 multiplicado por 9, eso nos da 11.520, que si se fijan es lo que habíamos obtenido en el inciso B, que era la suma total de lo que cobraban los patrones o empleadores. Y lo que reciben los 21 cuentapropistas, que en promedio es 737,14, da 15.480, que de nuevo es lo mismo que en el inciso B habíamos calculado como la suma total de los ingresos percibidos por los cuentapropistas. En total, entre patrones y cuentapropistas, tenemos 30 personas. Lo que puede darnos entonces una media del total de 900 pesos por persona. Si ahora quisiéramos comparar con los montos obtenidos en el inciso C, bueno, podemos ver que este promedio es superior a los cuentapropistas e inferior a los patrones. Y está bien, porque lo que estamos haciendo, estamos ponderando en el total de la gente. Recuerden que teníamos montos en la sumatoria parecidos, pero con diferente cantidad de gente. Entonces nos pasa que
el promedio va hacia abajo de los patrones, porque habían pocos patrones que cobraban mucho y habían muchos cuentapropistas que cobraban poco. Entonces nos va a llevar a un intermedio entre ambos dos. Bueno, hasta acá llegamos al final del ejercicio. Espero que les haya servido y bueno, estudien y nos vemos en la próxima.